La idea de esta carta, de la epístola a los Hebreos, es que solo Jesucristo trae revelación completa y perfecta de parte de Dios. Y que solamente Jesucristo es el que nos capacita para entrar en la misma presencia de Dios. La carta anuncia la universal supremacía de Jesucristo. O sea, Jesucristo está por encima de todo. Y Él es el todo. Él es el único que posee las cualidades de Señor y Salvador debajo del cielo, ¿no? Y así los textos bíblicos nos lo dejan ver. Entonces, Él es la palabra de Dios encarnada, aquel verbo que se hizo carne. Es también, o es dicho de otra manera, Jesús es único en identidad, en mensaje y en obra. Nunca vas a encontrar a nadie como Jesús, en identidad, en mensaje y en obra. Jamás, nunca vas a encontrar a nadie como Él. Y también encontraremos en este libro, en esta cartita de la epístola a los Hebreos, también encontraremos buenas exhortaciones, consejos y recomendaciones que son prácticas para nuestras vidas, para el día a día, para poder vivir en confianza delante de Dios. Y también para que podamos afianzar la fe en medio de los desalientos, en medio de los temores y sufrimientos de la vida presente. Es decir, vamos a recibir todos esos consejos para poder vivir mejor la fe, para poder caminar con Él, para caminar seguros a su lado. La epístola de los Hebreos pone de relieve el carácter único de Jesús, así como hay diamantes que son únicos, y esa es la visión de la imagen, quería transmitir eso. Hay diamantes o hay piedras preciosas que son únicas y que hay una solamente por su tamaño, por su belleza, por su esplendor. Pues de la misma manera podemos descubrir el carácter único de Jesús, el Hijo de Dios, y su categoría superior a cualquier otro. Es mayor que cualquier otro. Incluso en los textos veremos que es mayor que los ángeles, veremos que es mayor que Moisés, que es mayor que todo sacerdocio levítico, y que solamente en Jesús, gran sumo sacerdote, es el que traspasó los cielos, el que subió a los cielos, ascendió al trono de Dios, a la presencia de Dios. También veremos que es por medio de su sangre que nos abre un camino nuevo y vivo, Hebreos 10:20, a fin de que podamos entrar en el lugar santísimo, Hebreos 10:19. La carta de Hebreos no tiene un autor que se nos presente cuando empieza, ¿no? Generalmente Pablo empieza escribiendo, dice, Pablo, apóstol de Jesucristo, le he llamado a no sé qué tal. No, escribiendo a los hermanos en Filipo. No es este el caso. La epístola a los Hebreos no tiene un autor definido y tampoco tiene un destinatario claro, pero se ha deducido que por el contenido de la carta, y teniendo tanto contenido de lo que tiene que ver con Moisés, con ángeles, con el sacerdocio levítico y otras cosas, con los héroes de la fe del Antiguo Testamento, se entiende que el destinatario podían ser esos hebreos, o sea, ese pueblo de Dios, los judíos o los israelitas que se habían convertido y que estaban creciendo en su fe. Y el autor, lo que sí sabemos de él es por su gramática y por la manera de escribir, lo que sí sabemos de él es que el autor conoce bien el Antiguo Testamento y también que domina bien la lengua griega. La domina a la perfección. Incluso en su forma de comunicarse, en su forma de escribir, es un griego culto y la gramática es casi perfecta. O sea, es decir, no era alguien que escribía por escribir, era alguien que sabía lo que estaba escribiendo y lo que quería transmitir. Así que, la otra cosa, y para que sepamos, se escribió en el año aproximadamente 70. ¿Vale? Ya casi todos los discípulos de Jesús, aquellos 12, casi todos habían muerto menos uno, Juan. Poco después, ya en esos pocos años, alrededor de esos años, los últimos estaban muriendo porque ya habían sido ejecutados, perseguidos o habían muerto de muerte natural. Así que vamos a leer los primeros 3 versículos de Hebreos y así nos ponemos en contexto, sabemos y entendemos qué es lo que quiere decirnos el escritor de esta carta. Algunos la atribuyen a Pablo, pero no usa la misma gramática ni usa las mismas formas que usaba Pablo en su escritura. Por lo tanto, y como no está claro si fue él o no, pues algunos lo descartan, ¿vale? Pero sí que oirás que alguna vez que alguien dirá, es posible que la haya escrito Pablo, no es seguro, ¿vale? Hebreos capítulo 1, versículos del 1 al 3. ¿Lo tienes?
Dice la palabra del Señor: Dios, habiendo hablado en otro tiempo muchas veces y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por medio de quien asimismo hizo el universo. Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Y cuando hubo hecho la purificación de nuestros pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Hacemos una breve oración. Padre, gracias por tu palabra. Queremos conocerte más, Señor, en tu palabra, en lo que tú nos dices a través de ella. Queremos, Señor, identificarnos más contigo, Padre, con tu Hijo Jesucristo, con la obra que tu Espíritu Santo está haciendo en medio de nosotros también. Queremos entender, queremos comprender y queremos obedecer. Por eso, Padre, en este comentar, en este tiempo de disfrutar de tu palabra y de la epístola a los Hebreos, enséñanos, Señor, y háblanos para que podamos oír claramente lo que tú quieres. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Así que recuerden, la carta, la epístola, lo mismo, más o menos el mismo significado. La idea de esta carta es que solo Jesucristo trae a los hombres la revelación completa de Dios. Entonces, estos versículos que hemos leído nos revelan las verdades fundamentales, o algunas verdades fundamentales acerca de Jesucristo nuestro Señor. Y que son verdades que tenemos que tener claras. La primera verdad que podemos entender ahí está en el versículo 2, que nos dice que Dios ha hablado por medio de su Hijo. En el pasado Dios habló a través de profetas, pero ahora nos ha hablado directamente por medio de Jesús. El autor empieza contrastando a Jesús con los profetas antiguos, que eran muy dignos porque su función era traer el mensaje de parte de Dios al pueblo. Y dice que Jesús vino al final de estos tiempos que estamos viviendo a traernos un mensaje perfecto y completo. Y así es. Cuando tú ves la obra de Jesús y todo lo que Él ha hecho, tú puedes entender que en Jesús se cumple esta expectativa que el autor de Hebreos tiene. Con Jesús, Dios ha entrado en la humanidad, la eternidad ha invadido el tiempo y nada puede ser ya como era antes. Por eso hay un antes y un después de la vida de Jesús en la humanidad. Con la venida de Jesús también hay un antes y un después con la venida de Jesús a nuestras vidas. Así que todo esto contrasta a Jesús con los profetas, que se creía que eran los que daban consejos secretos de parte de Dios. Los secretos de Dios revelados al pueblo. Con Jesús suceden estas cosas. Decía Filón de Alejandría, que los profetas son intérpretes de Dios que los usa como instrumentos para revelar a la humanidad su voluntad. Pero más tarde, y esa era una creencia popular, pero más tarde este concepto acerca de los profetas se tergiversó un poquito y apareció un tal Atenágoras que decía que Dios movía las bocas de los profetas como cuando un músico, como los que tenemos en la iglesia, toca un instrumento, y que al inspirarlos con su espíritu era como un flautista tocando la flauta. Es decir, era un poco más o menos como decir que simplemente Dios usaba a esa gente y ya está. Pero es mucho más que eso. Los profetas eran usados por Dios porque los profetas tenían vivencias con Dios. Vamos a verlo por qué las tenían. La revelación de Dios tiene que pasar por las mentes y los corazones de las personas. Porque Dios quiere revelarse a la humanidad a través de hombres. Lo ha hecho así, para que ese mensaje pueda llegar a ellos. Pero también lo ha hecho en otras ocasiones directamente. Hay dos cosas a tener en cuanto a los profetas. Primero, cada profeta, de su propia experiencia de la vida y de su experiencia del pueblo de Israel y de las vivencias con el pueblo, había intuido, captado y expresado una parte de la verdad de Dios y no toda. Es decir, los profetas tenían intimidad con Dios, eran hombres llenos del Espíritu Santo, eran hombres con defectos y con problemas, con circunstancias difíciles, pero Dios les hablaba para que hablaran al pueblo. Pero no recibían toda la verdad en cuanto a Dios, ni todo lo que Dios quería transmitir. Si se dan cuenta y si han leído el Antiguo Testamento, pueden ver que los profetas iban revelando diferentes cosas e iban revelando verdades de Dios conforme a ¿qué? Conforme a su experiencia. Por ejemplo, Jeremías tuvo que experimentar en primera persona aquellas cosas que vivió con aquellos que lo llevaban de un lado para otro y lo ninguneaban por ser un profeta de Dios.
Pero Oseas tuvo otra experiencia con su familia. Y lo que vivió con su familia le sirvió para predicarle al pueblo. Tenían una parte de la verdad, pero no toda la verdad. Con Jesús es diferente. ¿Por qué? Porque Él no era una parte de la verdad, ni venía a traer algún concepto ligero de la verdad. Jesús es la verdad y todo lo que Él trae es la verdad que necesitábamos conocer acerca de Dios. Jesús es la revelación perfecta del Padre. Entonces, no era la última moda, no era la última verdad, no venía a complementar, venía a cumplir todo lo que los profetas y la ley habían dicho acerca del Señor. Este es Jesús. En Él, Dios mostraba todo lo que Él era. Dios es de una forma y en Jesús podíamos ver. Y por eso decía, cuando le preguntaron a Jesús, Jesús, muéstranos al Padre y ya lo tenemos todo. ¿Y qué fue lo que Jesús les contestó? ¿Os acordáis? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. La otra cosa en cuanto a los profetas es que ellos usaron muchos métodos para traer mensaje al pueblo. Algunos lo hacían a través de la palabra, pero cuando esto no servía o no ayudaba o era una cosa dudada por el pueblo, usaban alguna acción dramática, alguna historia, alguna situación o alguna vivencia para poder hablarle al pueblo. Y en la actualidad, nosotros vivimos en un mundo donde mucha gente duda de que Dios puede ser conocido o que puede ser entendido. Aún entre los cristianos. Hay muchos que dudan acerca de esto. Y a veces se puede pretender tener unas revelaciones que contradicen lo que la Escritura dice o lo que Jesús vino a decir acerca del Padre. O también incluso ir más allá de las Escrituras para añadir nuevo contenido. Lo que está escrito, escrito está. Lo que conocemos acerca de Dios está en la Escritura y todo está completo ahí. No necesitamos nada más. Entonces, la revelación de Dios en el Antiguo Testamento llegó a Israel y de muchas maneras. Llegó por sueños, llegó por visiones, por mensajes angelicales, o sea, ángeles hablándole al pueblo. Y el Antiguo Testamento fue una preparación y un fundamento para aquella revelación definitiva de Dios. Por eso dice, Dios habló por los profetas y ahora en este tiempo ha hablado por el Hijo. Aquellos profetas de alguna manera velada, pero ahora a través de Cristo todo ha sido revelado. ¿Entendisteis esto? Jesús es el revelado de Dios, quien trae toda la verdad de parte de Dios. Dios sigue hablando a través del Antiguo Testamento. Esto también he escuchado por ahí, que algunos dicen, bueno, el Antiguo Testamento a un ladito ya no nos sirve. ¿Quién dijo eso? El Antiguo Testamento sigue hablándole hoy también a los cristianos en este tiempo. Me sigue hablando a mí y te sigue hablando a ti. Pero añadimos que la actividad profética, tenemos que decir que la actividad profética sigue hoy vigente. Siguen habiendo hombres y mujeres que traen mensajes de parte de Dios, que son usadas por Dios para llevar un mensaje a una persona concreta o a todo el conjunto de la iglesia. Puede ser un predicador, puede ser un hermano hablándote de parte de Dios en una revelación, en algo que Dios confirma a través de la palabra. Pero como ya sabéis muchos de vosotros, y para el que no lo sabe que lo aprenda, nunca hay una revelación extra, porque Dios nunca se contradice. No podemos decir nada de parte de Dios que contradiga lo que el texto bíblico dice. Jamás, no podemos hacerlo. Así que Hebreos nos muestra el hecho de que Dios ha hablado a Israel por medio de los profetas, sí, pero que la revelación de Dios ha sido completa por medio de ¿quién? De su Hijo Jesucristo. Y esto demuestra una cercanía, una intimidad de nuestra relación con Dios a través de Jesucristo. Sin esa revelación de Jesús no hubiéramos podido llegar hasta el Padre. Él es la revelación definitiva de Dios a la humanidad y no hay nada más. Y en Él encontramos toda la sabiduría, toda la verdad que nosotros necesitamos para nuestras vidas. Ese es Jesús. En segundo lugar, que aprendemos ahí y que nos dice el versículo 3 también, dice que describe cómo es la grandeza de Jesucristo. ¿Cómo es ese tamaño de la grandeza de Jesucristo? Y el autor aquí resalta la grandeza y el carácter único de Jesús como Hijo de Dios. No hay otro más. Él es el resplandor de la gloria de Dios y la imagen misma de toda su esencia. Jesús es Dios encarnado, la manifestación visible de Dios. Y su vida y su ministerio
revelan el carácter y la naturaleza de Dios de una manera única y sin igual. Jesús es el reflejo perfecto de la gloria de Dios. Y en Él vemos el amor, la gracia y la misericordia de nuestro Padre Celestial. Todas esas cosas solamente están en Jesús. Él ha estado desde el principio de los tiempos. El universo fue hecho por Él y para Él. Jesús ha sido designado como heredero para poseer y gobernar todo, porque todo fue hecho por Él y para Él. Todo le pertenece. Esto es importante. Así que, y el tercer lugar, también versículo 3, nos enseña que Jesucristo sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Él es el creador y sustentador del universo. Mediante su palabra, su poderosa palabra, trajo existencia a todo lo que conocemos. Con su palabra creó, dijo Dios y fue hecho. Y no solo eso, sino que también sustenta y gobierna todo con su palabra. Jesús tiene autoridad y dominio sobre todas las cosas y podemos confiar en Él para que nos guíe y nos sostenga en todo momento. Este es Dios, este es Jesús. Si tiene autoridad y poder sobre todas las cosas, podemos estar seguros de que Él también está en control y en seguridad de todo lo que nosotros somos. Absolutamente, en todo momento, en todo lugar. Y aunque muchos nieguen su autoridad y le rechacen, Él triunfará. Aunque muchos no lo identifiquen y no lo conozcan, toda rodilla se doblará delante de Él. Como resplandor de la gloria de Dios y la expresión exacta de su naturaleza, el Hijo revela en su persona no solo sus palabras, sino cómo es Dios. Y nosotros le conocemos. Y en la comunión entre Dios y los seres humanos, esto es entre tú y yo, el papel del Hijo es el de darnos la purificación de todos nuestros pecados, limpiarnos, lavarnos y hacernos inocentes delante del Padre. Y aquí tenemos la perfecta y única revelación de Jesucristo, y no solamente eso, sino también su obra salvadora, para que la Iglesia pueda disfrutar en todo momento de las promesas que Dios tiene para cada uno de nosotros hasta el tiempo final. El final apoteósico es el de sentarse a la diestra de la majestad en las alturas, donde le estaba reservado un lugar a Jesús. Jesús está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. El trono que le correspondía desde antes de la fundación del mundo es el trono que Él está ocupando ahora. Y esto vino a ser Jesús. Vino a revelar al Padre y una vez que cumplió su misión, ascendió a las alturas porque le estaba merecido y era el lugar que le correspondía. ¿Conocemos a Jesús? Pues si conocemos a Jesús, también sabemos que toda esta verdad que está ahí implícita en esos versículos, también pueden ser aplicadas a nuestras vidas hoy. Necesitamos llevar estas verdades a nuestras vidas. ¿Cómo llevamos estas verdades a nuestras vidas? 5 cosas. Apúntalas, porfa. La primera, buscar a Jesús como revelación suprema de Dios. No hay otra cosa más importante que podamos hacer. Si hemos entendido quién es Jesús, iglesia, si sabemos quién es Él, busquémosle con todo nuestro corazón. En lugar de depender únicamente de nuestras propias ideas, de nuestras interpretaciones, debemos buscar a Jesús de forma definitiva de la verdad y de la sabiduría divina. Es decir, busquemos a Jesús en su esencia, no en lo sucedáneo, sino en su esencia. A veces compramos algún tipo de productos que nos dicen, contienen, pero si tú vas a la letra pequeña de los productos y lo lees, te darás cuenta que algunas veces dice, contiene un 10% de ese producto que te dice. Entonces tú no estás yendo a un producto que tiene toda la esencia, tú estás yendo a un producto que tiene como parte esa esencia. Cuando tú compras un producto que tiene el 100% de la esencia, entonces puedes decir, estás comprando ese. Por ejemplo, alguien dice, oye, es que yo necesito omega 3 y a veces te compras unas pastillitas que tienen omega 3, que no digo que no sirvan, que sirven y están bastante interesantes. Adelante, mi esposa en un tiempo las ha tomado y muy bien. Oye, pero ¿no sería mejor que tomaras productos que directamente contienen omega 3, por ejemplo el salmón? U otros productos que lo tengan, yo no sé cuál, pero hay algunos cosas que están en la naturaleza que tienen directamente ese producto para nosotros. ¿No sería más fácil así? Jesús es toda la esencia.
No se reserva nada. Y esa es la sabiduría que nosotros tenemos que buscar. Debemos buscar esa fuente, esa esencia que realmente nos llene y buscarle con intención. Esto implica sumergirnos en la palabra de Dios, conocerla, vivirla. Esto significa también buscar tener una relación personal con Él, tener intimidad con Él, a través de la oración, a través de la comunión diaria, a través de la obediencia, iglesia. Buscar a Jesús, la primera cosa. Segunda cosa, reconocer la grandeza de Jesucristo. Reconocer quién es Jesús hará que nosotros hagamos algunas cosas como fruto de eso. ¿Conoces quién es Jesús? Pues si le conoces, entonces querrás adorarlo con todo tu corazón. Querrás adorarlo, y cuando dices adorarlo a Él, es despreciando todas las demás cosas para que Él ocupe el lugar principal en tu vida. Deberás honrarlo y someterte a su señorío. Decirle, sí, Señor, haré lo que me pides. Debemos mantener una visión elevada de Jesús y permitir que su grandeza y su majestad influyan en nuestras decisiones, acciones y en todas las actitudes diarias. ¿Estás pensando hacer algo? Deja que Jesús tenga el lugar que se merece. Reconociendo su grandeza, no tomes ninguna decisión fuera de Él. Por eso aquí una pregunta sencilla que deberíamos hacernos constantemente cuando vamos a tomar una decisión es, ¿qué haría Jesús? ¿Qué haría Él si estuviera en mi lugar? ¿Qué Él haría si Él estuviera conmigo o fuera Él el que lo fuera a hacer? La tercera cosa, confiemos en el poder y el gobierno de Jesucristo. Iglesia, necesitamos confiar. A veces pedimos y pedimos con mucho temor. Bueno, Señor, si tú quieres, porque yo pienso que podría ser. No, pide confiadamente y además confía en que Él está gobernando. No se sentó en el trono porque no había otro lugar. No se sentó en el trono porque era un lugar cómodo. No se sentó en el trono solamente porque era el lugar que Él correspondía. Jesús está sentado en el trono porque está gobernando. Y aunque otros pudieran pensarlo diferente, la iglesia tiene que asumir, entender, comprender que Él está gobernando. Podemos confiar plenamente en que Él tiene la capacidad para sostenernos, para protegernos y para dirigir nuestras vidas. En medio de todos los desafíos que tienes desafíos, en medio de todas las pruebas, recordemos que Jesús siempre tiene el control y que su palabra es suficiente para enfrentar cualquier situación. Debemos depositar nuestra confianza en Él y rendir nuestras cargas y preocupaciones a sus pies. Esa es la intención. Cuarta cosa. Debemos experimentar la purificación y el perdón de Jesús. Como hijos de Dios, como iglesia, como creyentes, debemos recordar que en Cristo hemos recibido el perdón completo. ¿Cuántos pecados perdonó? Todos. Perdón completo y limpieza de todos y cada uno de ellos. Jesús pagó por ellos. Y esto nos da la posibilidad de hacer las cosas conforme a su voluntad, pero también para ser transformados y para poder también hacer las cosas en la libertad que Cristo nos dio. Solamente en Él. Entonces debemos celebrar que tenemos el perdón de Jesús. Debemos celebrar que hemos sido cambiados. Y debemos también perdonar a otros como nosotros hemos sido perdonados. Y algo muy importante también, perdonarnos a nosotros mismos. ¿Te sientes culpable todavía de pecado? Jesús ya te perdonó. Tienes que buscar las herramientas para que tú también te puedas perdonar a ti mismo. Y con Jesús lo podemos hacer. Y quinta y última cosa, vivir en adoración y testimonio de Jesucristo. Y a la luz de las Escrituras, y a la luz de ver que Él es único, supremo y que está por encima de todo y que como Él no hay ningún otro, debemos vivir nuestras vidas, como dijimos antes, en adoración y testimonio, en amor y gracia. Pero además, nuestra adoración no se limita al contexto de la iglesia. Nuestra adoración va más allá. Es por el testimonio de su amor y de su gracia. Y además debemos impregnar todas las áreas de nuestra vida en nuestro trabajo, en nuestras relaciones, en nuestras acciones, en nuestras palabras. En todo se debe ver que Jesús es nuestro Señor. Nuestras vidas, iglesia, deben ser un reflejo de la gloria de Dios en Jesucristo. Para que otros puedan conocer y para que otros puedan experimentar la salvación de Dios como nosotros.
Por eso no es solo el contexto de la iglesia, es todo el tiempo, es en todo lugar, en toda circunstancia, en todo momento. Adorar al Señor para que Él sea, para que podamos ser testigos y sea conocido por otros. Y al poner estas 5 cosas en práctica, permitiremos que la palabra de Dios tome forma en nosotros. Que no solamente seramos conocedores, sino también hacedores. Porque a veces nos quedamos solamente con el conocimiento, pero no lo llevamos a la práctica. Y necesitamos que Cristo nos transforme cada día un poco más. Esa transformación para ser como Él. Y debemos buscar diariamente a Jesús. Y debemos reconocer su grandeza, confiar en su poder, experimentar su perdón y vivir en adoración y testimonio de su nombre constantemente. Entonces, iglesia, si sabemos quién es el único, vivamos para el único. Si sabemos quién es el todo, hagamos lo que el todo nos pide. Si estamos confiados en Él, si estamos seguros en Él, entonces será mucho más fácil. Caminar al lado del Señor es fácil. Exaltar al Señor es mucho más fácil cuando nosotros tenemos claro quién es Él. No sé si a ti te pasa, pero a mí me pasa. Cuanto más le conozco, más quiero saber de Él. Cuanto más conozco su amor, más me quiero acercar. Cuanto más sé cómo es Él, más quiero estar con Él. Jesús no es solamente una figura, iglesia. Jesús es nuestro Señor y Salvador. Jesús vino a cambiar nuestras vidas, vino a cambiar la vida de la humanidad, vino a transformar lo que soy y todo lo que está a mi alrededor. Hemos confiado en Él, vivamos para Él. Entonces, entreguemos nuestros corazones a Jesús. Entreguemos nuestros corazones a Él, que es el resplandor de la gloria. El resplandor de la gloria de Dios y el sustentador de todas las cosas y el único camino hacia la vida eterna. Si aún no le has entregado tu corazón a Jesús y no le sigues como Señor y Salvador, hoy tienes la oportunidad de hacerlo. Si aún no habías reconocido que Él es el único y que por encima de Él no hay nadie. Si aún no habías reconocido que el único que te acerca a Dios para perdonar tus pecados es Jesucristo, hoy decides seguirle. Hoy decides cambiarlo todo para amar al Señor. Hoy decides perderlo todo para ganar mucho más de lo que hasta ahora has tenido. Perderlo todo para ganar mucho más de lo que hasta ahora has tenido. Entrégale tu corazón a Jesús. Y si ya le conoces, exáltale con tu vida. Entrégale todo lo que eres. Entrégaselo solo a Él.